Muy buenos días. Recibo un cordial saludo de su profesor Iván de Aguas a los jóvenes estudiantes de noveno y décimo grado de la clase de geometría, en la cual hoy es muy importante para ustedes porque trata muchos temas que les servirán de sostén, de base para las clases que vienen posterior, sobre todo los de 10 en la parte de trigonometría y los de 9 en la parte que le concierne a ellos en las clases posteriores que van a venir dedicadas a la circunferencia. Dice los títulos: elementos de la circunferencia, rectas, tangentes a la circunferencia. En esta clase espero que tomen atenta nota en los temas que vamos a tratar. Lo más que todo es para dictarles caso por caso de los que tengo escrito en el tablero para que ustedes lo tengan bien claro cuando vayan a estudiar. En este momento nos dice que una circunferencia es un conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. En el libro de noveno grado, los que tienen la oportunidad, que van a observar, van a encontrar en las clases de geometría los ejercicios de trabajo y los dibujos. Yo les voy a dictar esa parte que concierne también al libro de lo que yo saqué, el resumen que saqué. Y ustedes pueden ir acompañados con los dibujos que le van a encontrar en el libro. Entonces, repito, dice, una circunferencia es un conjunto de puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Siempre que una circunferencia tome diferentes puntos y la tracemos, y el punto donde equidistan las diferentes líneas siempre coincide con el centro de la circunferencia. En esa parte, sí, ahí la van a encontrar en el dibujo cuando la van a determinar. Ahora seguimos, ¿qué es radio? Nos dice que el radio es un segmento cuyos puntos extremos son el centro de una circunferencia, y uno de sus puntos también se conoce como radio, la medida de este segmento. Repetimos, segmento, radio, segmentos cuyos puntos extremos son el centro de una circunferencia, y uno de sus puntos también se conoce como radio, la medida de segmento. Encontramos ahora, seguimos con cuerda. Aquí la vamos a encontrar. Cuerda. Es un segmento cuyos puntos extremos son puntos de una circunferencia. Repetimos. Son segmentos cuyos puntos extremos son puntos de una circunferencia. Tenemos como cuerda. Ahora encontramos diámetro. Ya más o menos ustedes saben qué puede ser un diámetro. Nos dice, es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. También se le llama diámetro a la medida que se toma del centro de la circunferencia a un lado de ella. Ese se llama el diámetro. Seguimos con arco. Arco no quiere decir que es una parte de la circunferencia que se traza entre dos de sus puntos. Siempre está trazada la circunferencia y uno de sus lados marca la cuerda, de esa manera. El arco, perdón. Ángulo central. Ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia. Aquí no lo encontramos. Repetimos. Ángulo central es ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia. Continuamos y encontramos ya tangente a una circunferencia. Es una recta cuyo segmento o rayo que interseca a la circunferencia exactamente en un punto llamado punto de tangencia, secante a una circunferencia. Es una recta segmento no cuerda o rayo que contiene una cuerda de aquella. Las rectas también de la tangente a la circunferencia presentan regularidades que se describen en los siguientes teoremas. Aquí vamos a ver una cantidad de teoremas que van a determinar los puntos uno por uno determinados con ella. Sin embargo, pues aquí abajo encontramos otros temas que también los vamos a tratar, como son descritos por 6 teoremas. Aquí ángulos inscritos, elementos de la circunferencia, rectas,
tangentes a la circunferencia y en fin, vamos a ver una cantidad de trabajo que se viene elaborando en el futuro. Aquí nos dice cuerdas, arcos y ángulos centrales. Entonces, vamos a ver el teorema, el primer teorema. Este viene elaborado con 14 teoremas. Cada teorema tiene su significado y su estilo y su forma directa donde va a trabajar. Dice, el primer teorema nos dice que si una recta es perpendicular a un radio y la toca en el extremo que no es el centro de ella, entonces esta recta es tangente a la circunferencia en ese punto. Repetimos. Teorema número 1. Si una recta es perpendicular a un radio y lo toca en el extremo que no es el centro de, entonces esta recta es tangente a la circunferencia en ese punto. Teorema 2. Allá cuando vean los ejercicios van a encontrar los dibujos. Eso lo van a elaborar ustedes posteriormente. Si una recta es tangente a una circunferencia, entonces el radio trazado hasta el punto de corte es perpendicular a la tangente. Teorema número 3. Los segmentos tangentes a una circunferencia trazados desde un punto exterior son congruentes y lo forman ángulos congruentes con el segmento que uno está a punto con el otro, en el centro de la circunferencia. Ese es el teorema número 3. Vamos ahora para el teorema número 4. El teorema número 4 nos determina, pero anteriormente nos dice que la medida de un arco menor es igual a la medida de un ángulo central que lo subtiende. La medida del arco mayor asociada a un arco menor es 360 grados, menos la medida del arco menor. Dice, dos arcos de una circunferencia o de circunferencia congruente son congruentes si tienen la misma medida. Y de inmediato aquí nos aparece el teorema número 4, que dice que si en una circunferencia o circunferencias congruentes, dos arcos menores son congruentes, entonces las cuerdas correspondientes a esos arcos también son congruentes. Los teoremas nos ayudan a determinar, a organizar la parte de qué es una cuerda, qué es un diámetro, qué es un radio, qué es un arco, pero acá está determinado a través de teorema, porque teorema quiere decir que todo lo que tú escribas y trabajes con él tiene que ser demostrado. Vamos para el quinto. Continuamos con el quinto teorema. Dice, si en una circunferencia o circunferencias congruentes, dos arcos menores son congruentes, entonces las cuerdas correspondientes a esos arcos también son congruentes. En teorema 6. Si en una circunferencia o circunferencias congruentes, dos cuerdas son congruentes, entonces estas están a la misma distancia del centro. Teorema 7. Si en una circunferencia o circunferencias congruentes, dos cuerdas equidistan del centro, entonces son congruentes. Eso depende de si las dos circunferencias equidistan en el centro de ellas, para las dos se consideran congruentes. Eso es lo que nos dice el teorema. Teorema 8. Si un diámetro es perpendicular a una cuerda, entonces la cuerda y el arco que están determinan la misma. Teorema número 9. La mediatriz de una cuerda contiene el centro en la circunferencia. Ya ustedes saben que es mediatriz donde coinciden los diferentes puntos de varias rectas. Donde coinciden el centro, como hace ella, determinan el punto central. Esa es una mediatriz. Ángulos inscritos. Aquí encontramos ángulos inscritos, que está el título. Y de inmediato vamos a explicarles con detalle qué puede ser. Este es un ángulo que realmente también lo vamos a trabajar en trigonometría cuando tengamos oportunidades. Y nos dice, un ángulo inscrito es aquel cuyo vértice es un punto de una circunferencia. Dichos lados contienen dos cuerdas de la circunferencia.
Un arco intersecado es aquel que está en el interior de un ángulo inscrito. Un arco intersecado es aquel que está en el interior de un ángulo inscrito. Vemos más adelante, encontramos el teorema 10. En el teorema 10 nos dice que la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco intersecado. Para demostrar el teorema 10 deben considerarse 3 casos. Este es un teorema muy importante. Para ser demostrado necesita 3 casos específicos que vamos a verlo de trabajar con ellos. Primero, un lado del ángulo es un diámetro. Un lado del ángulo es un diámetro. Segundo, el centro de la circunferencia está en el interior del ángulo. O sea que el centro de circunferencia permite que está en el interior del ángulo. Tercero, el centro de la circunferencia está en el exterior del ángulo y determina eso. De esa manera terminamos el teorema de 10 y nos vamos ahora sobre otros ángulos en la circunferencia. Estos otros ángulos de la circunferencia también son determinados para los estudiantes de 9 y 10, porque con ellos van a seguir ustedes viendo lo de 9, el trabajo que se va a hacer en el año anterior y el año posterior, y en cambio los de 10 lo van a ver con la trigonometría. Nos dice, teorema 12, ángulo formado por 2 cuerdas que se intersecan. La medida de un ángulo formado por 2 cuerdas que se intersecan es la semisuma de las medidas de los arcos intersecados. Teorema número 13. Dice, el ángulo formado por una tangente y una cuerda lo tienen como determinado la medida de un ángulo formado por una recta tangente y la cuerda trazada desde el punto de tangencia, que es igual a la medida de la medida del arco intersecado por la cuerda. Repetimos, es la medida de un ángulo formado por una recta tangente y la cuerda trazada desde el punto de tangencia, igual a la medida del arco intersecado por la cuerda. Aquí viene el teorema 14, que es el último. Dice que es el teorema que tiene un ángulo formado por secantes y tangentes. En este, la medida de un ángulo formado por una tangencia y una secante, 2 secantes o 2 tangentes es igual a la medida de las diferencias de la medida de los arcos que intersecan. Y de esa forma terminamos los teoremas que vienen acompañados sobre los trabajos de radio, cuerda, diámetro, arco, y dirigido como ángulo central por tangente, por circunferencia secante a una circunferencia, y en fin, la cantidad de cosas que más adelante lo van a ver ustedes por matemáticas directamente, como el caso de 9 y 10, que son ustedes los que van a trabajar con esos temas. Yo les agradezco pues la atención prestada a la situación y esperamos que más adelante les vaya muy bien, que Dios me los acompañe siempre, estén bien atentos a las clases, que la otra persona que venga sea bien atendida de parte de ustedes, y esperamos que aquí en adelante les vaya mucho mejor que en la parte que le ha ido conmigo, que creo que Dios los siga acompañando para que los vaya guiando en definitiva para sus estudios en su posterioridad. Felicitaciones a todos, les agradezco mucho la atención que me atendieron y que Dios me los bendiga para siempre.